Hola, buenos días. Soy Eduardo Mendoza, y les voy a contar algo que me pasó hace poco. Escuché a mis hijos planeando llevarme engañado al asilo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando vi a mi esposa humillando a nuestra empleada solo por ser negra. Ahí decidí darles una lección que nunca van a olvidar. Pero antes de empezar, díganme, ¿de qué país me están viendo? Me da mucha curiosidad saber dónde está llegando mi historia. Escriban en los comentarios, por favor. Miren, yo tengo 75 años. Toda mi vida trabajé como un animal para darle lo mejor a mi familia. Empecé vendiendo tamales en la calle cuando tenía 15 años. Mi papá había muerto y mi mamá estaba enferma. Yo era el mayor de 5 hermanos. Recuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana para hacer los tamales. Mis manos se quemaban con el vapor, pero no me importaba. Tenía que alimentar a mi familia. Vendía de puerta en puerta, en las oficinas, en las obras. Cualquier peso que ganara era sagrado. A los 18 años, ya tenía un puesto en el mercado. A los 25 Ejonio, mi primer local pequeño. A los 30 Bollo, ya tenía 3 negocios. Y así fui creciendo, peso por peso, sudor por sudor, hasta que logré tener un imperio. Tengo 3 hijos. Roberto de 45 años, Carmen de 42, y Miguel de 38. Y mi esposa Elena, con quien llevo 50 años casado, o llevaba. Ya van a ver por qué digo llevaba. A Roberto lo puse de vicepresidente de la empresa cuando cumplió 30 bond. Pensé que iba a seguir mis pasos, que iba a cuidar lo que tanto me costó construir. Carmen se casó con un político. Siempre fue la más ambiciosa. Y Miguel, mi consentido, se suponía que manejaba nuestras inversiones internacionales. Todo lo que tengo lo conseguí con estas manos arrugadas. Una casa de 500 metros cuadrados en Lomas de Chapultepec, 5 carros del año, dinero en bancos de México y Estados Unidos. Pero nada de eso me preparó para lo que iba a descubrir. Fue un martes de octubre. Había ido al doctor porque últimamente me dolían mucho las rodillas, pero me cancelaron la cita a última hora. Llegué a casa como a las 3 de la tarde, y escuché voces en la sala principal. Al principio, no les puse atención. Pensé que era Elena con sus amigas del club, pero cuando iba subiendo las escaleras, escuché mi nombre. Me detuve. Papá ya no puede manejar sus cosas, decía Roberto. Mi hijo mayor, en quien más confiaba. El doctor Ramírez dice que empieza con demencia senil. Es cuestión de tiempo antes de que empeore. ¿Demencia senil? Yo estaba perfectamente bien. Recordaba todo. Manejaba mis negocios mejor que nunca. ¿De qué hablaba? Me acerqué más a la puerta y seguí escuchando. ¿Pero crees que vaya a aceptar ir al hogar de ancianos?, preguntó Carmen, mi única hija, la niña que yo cargaba en brazos cuando era bebé. No tiene opción, contestó Miguel con una frialdad que me heló la sangre. Ya hablé con el doctor Ramírez. Él va a firmar los papeles de incapacidad mental. Mamá tiene el poder notarial desde el año pasado. ¿Poder notarial? ¿Cuándo había firmado yo eso? Entonces recordé. Elena me había dicho que eran papeles del seguro médico. Yo confié en ella, y firmé sin leer bien. Perfecto, dijo Elena. Mi Elena, la mujer con quien me casé cuando los dos teníamos 25 años, ya me tenía harta cuidándolo. En Santa Elena Gardens va a estar bien atendido. Y nosotros por fin vamos a poder vivir tranquilos en esta casa. Ustedes díganme, ¿cómo se habrían sentido escuchando a sus propios hijos hablar así de ustedes? Era como si me estuvieran enterrando en vida. ¿Y qué hacemos con todo el personal?, preguntó Carmen. Los corremos a todos, contestó Roberto. Empezando por esa negra insolente. Siempre me cayó mal. Se referían a María José, una mujer de 50 años, que lleva 20 años trabajando en mi casa, que cuidó a mis hijos cuando eran pequeños, que trabajaba los domingos sin quejarse cuando teníamos visitas, que nunca había faltado ni un solo día en 2 décadas. María José es madre soltera. Tiene 2 hijos. Diana, de 22 años, que estudiaba medicina pero tuvo que dejar la carrera por falta de dinero, y Carlos, de 18, que trabaja de albañil para ayudar a su mamá. De todas formas, siguió Elena, esa mujer ya está muy vieja, y últimamente se está poniendo muy alzada. El otro día hasta me contestó cuando le dije que limpiara mejor los baños. Es que estas gentes cuando les das confianza se aprovechan, agregó Carmen con un desprecio que me dio náuseas.
En ese momento escuché pasos en el pasillo. Era María José, que se dirigía a la sala con una bandeja de té y galletas, como siempre impecable en su uniforme, con esa sonrisa respetuosa que tenía para toda la familia. «Buenas tardes», dijo al entrar. «Les traje el té que pidieron, y preparé unos bocadillos por si tenían hambre». «¿Quién te pidió bocadillos?», le gritó Elena como si fuera una fiera. «No puedes hacer exactamente lo que se te dice y ya». Vi cómo María José se sobresaltó. Después de 20 años, no estaba acostumbrada a que le gritaran así. «Disculpe, señora Elena», murmuró con voz temblorosa. «Ese es el problema», la interrumpió Carmen con una maldad que me partió el alma. «Ustedes siempre piensan, ¿por qué mejor no obedecen y punto? Es lo único que saben hacer bien. Ustedes díganme en los comentarios, ¿está bien tratar así a una persona que te ha servido fielmente durante 20 años, solo por el color de su piel?» «María José», siguió Elena con esa voz venenosa que usaba cuando quería lastimar. «Creo que es momento de que hablemos sobre tu futuro aquí. Cuando Eduardo ya no esté en esta casa, vamos a necesitar menos personal. Y francamente, ya estás muy mayor para este trabajo. Tal vez deberías buscar algo más apropiado para alguien de tu condición». «¿Mi condición, señora?», preguntó María José con la voz quebrada. Roberto se rió, una risa cruel, despiadada, que me hizo sentir vergüenza de ser su padre. «Ay, María José, no te hagas la tonta. Todos sabemos que tu gente tiene otros tipos de trabajo, limpiando oficinas de noche, en las obras de construcción, vendiendo en los semáforos, cosas así. Aquí, en esta casa de gente decente, ya no encajas». El silencio que siguió fue terrible. Vi desde mi escondite cómo María José apretaba la bandeja con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Esta mujer que había limpiado los vómitos de mis hijos cuando estaban enfermos, que había trabajado días extras sin cobrar cuando teníamos eventos importantes, que había sido más leal que mi propia sangre. Además, agregó Elena con crueldad, últimamente huele raro esta casa, como a comida rara. Seguro es por la comida que cocinas para ti. Ya sabes cómo cocinan ustedes. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de María José, pero no dijo nada, solo se quedó ahí, aguantando la humillación. «Con permiso», susurró finalmente, y salió de la sala con lo poco de dignidad que le habían dejado. Yo me quedé ahí, escondido detrás de esa puerta, temblando, pero no de frío, de rabia, de dolor, de una decepción tan profunda que me dolía el pecho físicamente. Mis propios hijos no solo querían deshacerse de mí como basura vieja, también iban a destruir la vida de una mujer inocente por puro racismo. Y mi esposa, la mujer que prometió amarme en las buenas y en las malas, era la más cruel de todas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 6 de la mañana, caminando por toda la casa, viendo las fotos familiares que ahora me parecían una burla. Fotos de Navidades, cumpleaños, vacaciones, todo mentira. Pensé en mi papá, que murió cuando yo tenía 30 años, un hombre que nunca tuvo ni un peso, pero que me enseñó que a todas las personas se les trata con respeto. «Mijo», me decía, «el trabajo no deshonra a nadie. Y el color de la piel no hace a la persona. El corazón sí». ¿Dónde había fallado yo como padre? ¿Cómo era posible que después de darles todo mis hijos hubieran salido así? Al amanecer tomé una decisión. Si mis hijos pensaban que era un viejo senil que se podían manipular, les iba a enseñar de qué estaba hecho Eduardo Mendoza. A las 7 de la mañana llamé a Rodrigo Castellanos, mi abogado personal desde hace 25 años, un hombre que me conoce desde que no tenía nada. «Rodrigo», le dije, «necesito verte hoy mismo. Y necesito que me hagas unos trabajos muy especiales». «¿Qué pasa, Eduardo?». «Te escucho preocupado». «Después te explico. ¿Puedes venir a la casa a las 10? «Claro, ahí estaré». Cuando llegó Rodrigo, lo llevé a mi estudio y cerré la puerta con llave. «Rodrigo», le dije, «necesito que me investigues a toda mi familia. Cada peso que han gastado, cada contrato que han firmado, cada movimiento bancario, todo». «¿Tu familia? Eduardo, ¿qué está pasando?». Le conté todo, cada palabra que había escuchado. Rodrigo me conoce bien, y sabía que no estaba inventando nada. «Dame 2 semanas», me dijo. «Si hay algo raro, lo voy a encontrar. Mientras tanto,
Yo empecé mi propia investigación. Revisé cada estado de cuenta, cada contrato, cada papel que encontré en mi escritorio. Y lo que descubrí me destrozó el corazón. Roberto había estado robando dinero de la empresa durante los últimos 5 años. Empezó con cantidades pequeñas, 50,000 pesos aquí, 100,000 allá, pero después se volvió más ambicioso. En el último año había sacado casi 3 millones de pesos. ¿Cómo lo hacía? Creaba facturas falsas de proveedores que no existían. Autorizaba bonos especiales para empleados fantasma. Era muy inteligente, mi hijo. Lástima que usara esa inteligencia para robar. Carmen era igual de ladrona, pero más sofisticada. Mi fundación de caridad, que yo había creado para ayudar a niños pobres, se había convertido en su cuenta personal. Usaba el dinero para pagar las campañas políticas de su marido. Comidas caras, viajes, publicidad. Todo pagado con dinero que era para niños que no tenían que comer. Miguel, mi consentido, mi bebé, resultó ser el peor de todos. Había estado vendiendo información de nuestros negocios a la competencia durante años. Contratos que íbamos a firmar, terrenos que íbamos a comprar, empresas que íbamos a vender. Todo lo filtraba por dinero. Y Elena, mi Elena querida, tenía cuentas secretas en 3 bancos diferentes. Durante los últimos 10 años, había estado transfiriendo dinero de nuestras cuentas personales a sus cuentas privadas, casi 4 millones de pesos que había escondido para cuando Eduardo se muera, según encontré en uno de sus papeles. ¿Ustedes se imaginan el dolor que sentí? No era solo que me robaran, era que lo habían hecho durante años, viéndome a la cara, fingiendo que me querían, mientras me robaban por la espalda. Denle like si creen que yo tenía derecho a estar furioso. Y comenten qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Pero no había terminado de descubrir cosas. Encontré algo que me dolió más que todos los robos juntos. En el teléfono de Elena. Sí. Revisé su teléfono. Ya no me importaba nada. Encontré mensajes con sus amigas del club donde se burlaban de mí. Ya me tiene hasta la madre el viejo, decía en un mensaje. Todo el día preguntando por los gastos, queriendo saber dónde está cada peso. Ya quiero que se muera para poder vivir en paz. En otro mensaje decía, Roberto encontró el asilo perfecto. Es caro, pero vale la pena para quitárnoslo de encima. La mensualidad son 80,000 pesos, pero va a estar drogado todo el tiempo. No va a molestar. Drogado. Iban a drogarme para mantenerme callado. Había más mensajes igual de crueles. Se burlaban de cómo me temblaban las manos por la artritis. De cómo a veces me quedaba dormido viendo televisión, de cómo preguntaba 2 veces las mismas cosas, porque a veces no escuchaba bien. El viejo cada día está más inútil, escribía Elena. Ayer se le olvidó dónde había puesto las llaves del carro. Ya es hora de internarlo, antes de que haga alguna estupidez. Yo no tenía demencia, solo tenía 75 años, y los achaques normales de la edad. Pero ellos usaban cada pequeña cosa para justificar su traición. Cuando Rodrigo me trajo su reporte 2 semanas después, confirmó todo lo que yo había descubierto y más. Eduardo, me dijo con cara de tristeza, tu familia te ha robado casi 12 millones de pesos en total, y legalmente, tienes derecho a demandarlos penalmente. ¿Qué tan graves son los delitos? Roberto puede ir a la cárcel entre 8 y 12 años por desfalco. Carmen entre 5 y 8 años por malversación de fondos de caridad. Miguel entre 6 y 10 años por vender información privilegiada. Y Elena puede ir de 3 a 5 años por robo. Todos mis hijos en la cárcel. Mi esposa también. Era demasiado incluso para lo que me habían hecho. Pero tengo una idea mejor, le dije a Rodrigo. Vamos a darles una lección que nunca van a olvidar, pero sin destruir completamente sus vidas. Durante la siguiente semana preparé mi plan. No era solo venganza, era justicia. Y sobre todo, era una manera de darle a María José lo que se merecía después de 20 años de servicio leal. Hablé con María José una tarde cuando estaba sola en la cocina. Se veía triste desde el día de la humillación. María José, le dije sentándome en la mesa de la cocina. ¿Puedo platicar contigo? Se veía sorprendida de verme ahí. En 20 años, nunca había ido a la cocina a platicar con ella. Claro, don Eduardo. ¿Necesita algo? Quiero que me platiques de tu vida, de tus sueños, de lo que te gustaría hacer si pudieras. Los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Por qué me pregunta eso, don Eduardo?
Porque me importas, porque has sido más familia para mí que mi propia familia. Y entonces me platicó, me contó de Diana, su hija de 22 años, que había tenido que dejar la carrera de medicina en 5º semestre, porque no tenían dinero para pagarla. Diana trabajaba como cajera en un supermercado, ganando 4,000 pesos al mes. Me contó de Carlos, su hijo de 18 años, que trabajaba como albañil desde los 16, para ayudar con los gastos de la casa. Un muchacho inteligente, que quería estudiar ingeniería, pero que sabía que nunca iba a poder. Me contó de su sueño de poner una panadería. Desde niña había aprendido a hacer pan con su abuela, y siempre soñó con tener su propio negocio. Pero con 20 años trabajando como empleada doméstica, nunca había podido ahorrar lo suficiente. ¿Sabes cuánto necesitarías para poner una panadería como la que sueñas? Le pregunté. Ay, don Eduardo, eso es imposible. Serían como 500,000 pesos para el local, el horno, todo el equipo. Es mucho dinero. ¿Y para que Diana termine medicina? Como 300,000 pesos más, pero eso ya es imposible. Ella ya se resignó. María José, le dije tomando sus manos trabajadoras entre las mías, quiero pedirte perdón. ¿Perdón de qué, don Eduardo? Por no haber parado antes los maltratos que has sufrido en esta casa, por haber dejado que mi familia te tratara mal. Tú has sido más leal, más honesta y más trabajadora que cualquiera de ellos. Se puso a llorar. Don Eduardo, no tiene que pedirme perdón. Yo estoy agradecida por el trabajo. No, María José, tú no tienes que estar agradecida. Nosotros tenemos que estar agradecidos contigo. Y yo voy a arreglar eso. El viernes por la noche, mi familia organizó lo que pensaban que iba a ser mi última cena en casa. Habían reservado el asilo para el lunes. Elena ya había empacado mis cosas en 2 maletas pequeñas. Actuaron como la familia perfecta. Elena cocinó mole, mi comida favorita. Roberto me contó chistes y me preguntó por mis negocios como si le importaran. Carmen me trajo flores y me dijo que me veía muy bien. Miguel me enseñó fotos de sus últimas vacaciones en Europa, pagadas con mi dinero robado. Todo teatro barato. Familia, dije levantando mi copa de vino. Quiero hacer un brindis. Por todos estos años juntos, por los recuerdos que hemos construido, y por las sorpresas que la vida aún nos tiene preparadas. Brindamos. Y por un momento vi algo en sus ojos, que podría haber sido cariño genuino, pero ya era demasiado tarde. Por cierto, agregué como quien no quiere la cosa. Mañana viene Rodrigo temprano con unos papeles muy importantes. ¿Papeles, papá?, preguntó Roberto, fingiendo preocupación. ¿No estarás muy cansado para firmar documentos? Al contrario, mijo. Nunca he estado más despierto en mi vida. Voy a hacer algunos cambios importantes en el testamento y en la estructura de todas las empresas. Los vi intercambiar miradas nerviosas. Si supieran lo que les esperaba. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Elena con voz temblorosa. Ya lo van a ver mañana. Va a ser una reunión muy reveladora. Esa noche ninguno de ellos durmió bien. Los escuché caminar por la casa, hablando en susurros. Sabían que algo estaba mal, pero no imaginaban qué tan mal. El sábado por la mañana, exactamente a las 9 Queen, llegó Rodrigo con una caja llena de documentos legales. También vinieron el contador principal de la empresa, un representante del banco donde teníamos las cuentas principales, y para sorpresa total de mi familia, María José. Pero no María José la empleada doméstica con su uniforme. María José vestida con un traje sastre elegante color azul marino, que yo le había comprado. Llevaba el cabello recogido profesionalmente y una carpeta de cuero en las manos. ¿Qué hace la sirvienta aquí?, preguntó Carmen con desprecio. Se van a enterar, les dije. Los hice sentar en la sala principal. Elena, Roberto, Carmen y Miguel en un lado. María José, Rodrigo y los otros profesionistas del otro lado. Yo me quedé de pie en el centro. Antes que nada, anuncié con voz fuerte y clara. Quiero que todos sepan que ayer me sometí a exámenes médicos completos con 3 doctores especialistas diferentes. Neurólogo, psiquiatra y geriatra. Los 3 certifican por escrito que estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Saqué los 3 certificados médicos y se los mostré. Vi cómo se les cambió la cara, especialmente a Roberto. Así que cualquier papel que hayan firmado sobre mi supuesta incapacidad mental
Es completamente falso y fraudulento. Papá. Nosotros nunca, empezó a decir Miguel. Cállate, le grité con una fuerza que no sabía que tenía. Durante 75 años, he sido un hombre respetuoso y educado. Hoy van a escuchar sin interrumpir. El silencio era total. Rodrigo, por favor, lee el primer documento. Con mucho gusto, Eduardo. Este es un reporte de auditoría forense realizada a todas las empresas del Grupo Mendoza durante las últimas 3 semanas. Encontraron las siguientes irregularidades. Durante los siguientes 30 minutos, Rodrigo leyó cada robo, cada mentira, cada traición. Todo documentado con fechas, cantidades exactas, números de cuenta, testigos. Roberto Mendoza. Malversación de fondos por 2.847.000 pesos durante 5 años. Carmen Mendoza. Desviación de fondos de caridad por 987.000 pesos durante 3 años. Miguel Mendoza. Venta de información privilegiada por 1.623.000 pesos durante 4 años. Elena Mendoza. Transferencias no autorizadas a cuentas personales por 3.892.000 pesos durante 10 años. Total robado, 9.349.000 pesos. Estas no son simples irregularidades contables, continuó Rodrigo. Son delitos federales graves. Cada uno de ustedes puede enfrentar entre 5 y 12 años de prisión. El silencio era ensordecedor. Carmen había empezado a llorar. Miguel estaba blanco como papel. Roberto temblaba visiblemente. ¿Saben qué sentí yo en ese momento? No satisfacción, dolor. Un dolor profundo de ver a mis hijos así, pero también un extraño alivio de que por fin saliera la verdad. Pero esperen, dije, porque aquí viene la parte que realmente me duele. Saqué mi teléfono y puse el altavoz. ¿Quieren escuchar lo que dijeron de mí el martes pasado? ¿Y lo que han estado diciendo durante años? Puse play. Primero la conversación sobre encerrarme en el asilo. Sus propias voces llenaron la habitación. Cada palabra cruel sobre mi supuesta demencia. Cada plan para deshacerse de mí. Cada insulto racista hacia María José. Cuando terminó esa grabación, puse otra. Los mensajes de Elena burlándose de mí con sus amigas. Ya me tiene hasta la madre el viejo. Ya quiero que se muera para poder vivir en paz. Y después, otra grabación. Roberto hablando con alguien por teléfono. El viejo ya casi no sirve para nada. En cuanto esté encerrado, vamos a poder manejar la empresa como se nos dé la gana. Cuando terminaron todas las grabaciones, nadie hablaba. El único sonido en la habitación eran los sollozos de Carmen. ¿Saben qué es lo que más me duele? Les pregunté. No que me hayan robado casi 10 millones de pesos. No que hayan planeado drogarme y encerrarme. Lo que más me duele es cómo trataron a María José. Miré a María José, que seguía todo con una mezcla de asombro y tristeza. Esta mujer trabajó para nosotros durante 20 años. Cuidó a mis hijos cuando eran bebés. Trabajó días extras sin cobrar. Nunca faltó ni un día. Y ustedes la trataron como basura solo por el color de su piel. Mi voz se volvió más dura. Eso me demostró quiénes son ustedes realmente. Porque el carácter de una persona no se ve en cómo trata a sus iguales, sino en cómo trata a quien no puede defenderse. Rodrigo. Continué. Lee el segundo documento. Este documento establece los cambios inmediatos en la estructura del Grupo Mendoza. Roberto, Carmen y Miguel Mendoza quedan destituidos de todos sus cargos directivos efectivo inmediatamente. Sus acciones en todas las empresas quedan suspendidas indefinidamente. Sus salarios, bonos y beneficios quedan cancelados. Eso es imposible, gritó Roberto perdiendo finalmente la compostura. No puedes hacer eso. Somos tus hijos. ¿Mis hijos? Le pregunté mirándolo fijamente. Los hijos que planearon drogarme para encerrarme. Los hijos que me robaron durante años. Los hijos que me robaron durante años. Los hijos que maltrataron a una buena mujer por racismo. Puedo hacer eso y mucho más, continué. Como fundador y accionista mayoritario del 78% de todas las empresas, tengo derecho legal a proteger mis negocios de actividades criminales. Miré a María José, que seguía sin poder creer lo que estaba pasando. María José Herrera se convierte, a partir de este momento, en socia minoritaria del Grupo Mendoza, con el 25% de las acciones de todas las empresas.
El silencio era total. Además, recibe un fideicomiso de 5 millones de pesos para establecer su cadena de panaderías, y 2 millones adicionales para la educación de sus hijos. Elena fue la primera en reaccionar, y lo hizo como la mujer cruel que había demostrado ser. ¿Estás completamente loco, Eduardo? ¿Le vas a dar nuestra empresa a la sirvienta negra? Elena, le grité con una furia que me sorprendió a mí mismo. Nunca vuelvas a referirte a María José de esa manera. Me acerqué a ella, a esta mujer con quien había compartido 50 años de mi vida. Le voy a dar parte de mi empresa a una mujer que ha demostrado más honradez, lealtad y dignidad que ustedes 4 juntos. Elena, continué, ¿te acuerdas de lo que le dijiste a María José? ¿Lo de su gente y buscar trabajos apropiados? Pues ahora María José es oficialmente más dueña de esta empresa que cualquiera de ustedes. Elena se quedó sin palabras por primera vez en décadas. Rodrigo, continúa con el tercer documento. El tercer documento establece cambios en la propiedad de la residencia familiar. La mansión ubicada en Lomas de Chapultepec ahora pertenece oficialmente a Eduardo Mendoza y María José Herrera como propietarios conjuntos. Elena Mendoza tiene 30 días calendario para encontrar nueva residencia y desalojar la propiedad. No puedes echarme de mi propia casa, chilló Elena como una loca. No es tu casa, Elena. Nunca lo fue. La propiedad siempre estuvo únicamente a mi nombre. Tú solo vivías aquí por mi generosidad. Pero hay más, seguí. Carmen, la Fundación Mendoza para Ayuda a la Infancia ahora será dirigida exclusivamente por María José Herrera. Su primer proyecto será establecer un fondo de becas universitarias para jóvenes de comunidades indígenas y afrodescendientes. Carmen lloraba como niña pequeña. El primer beneficiario de este programa será Diana Herrera, hija de María José, quien completará su carrera de medicina con todos los gastos pagados, incluyendo especialización en el extranjero, si así lo desea. Vi cómo María José se llevó las manos a la cara, emocionada hasta las lágrimas. Miguel, continué. Todas las cuentas internacionales que supuestamente manejabas están siendo transferidas a un nuevo fondo de microcréditos para mujeres emprendedoras de escasos recursos, también dirigido por María José. Papá, por favor, suplicó Miguel con la voz quebrada. Podemos arreglar esto. Somos familia. Te podemos devolver el dinero. ¿Familia? Le pregunté con una tristeza infinita. Miguel, cuando planeaban drogarme para llevarme al asilo, ¿pensaron en que somos familia? Cuando me robaban mes tras mes, año tras año, ¿se acordaron de que soy su padre? Cuando humillaron a María José llamándola negra insolente, ¿les importó que es una buena persona que ha dedicado 20 años de su vida a cuidar de ustedes? Me dirigí a los 4, mi familia de sangre, que había resultado ser una familia de traidores. Ustedes fallaron la prueba más importante de la vida. Cómo tratar a las personas que consideran inferiores. Revelaron su verdadero carácter cuando maltrataron a María José. Y no hay vuelta atrás de eso. Pero no había terminado. Rodrigo, lee el cuarto documento. El cuarto documento establece las condiciones bajo las cuales no se presentarán cargos penales contra Roberto, Carmen, Miguel y Elena Mendoza. Todos levantaron la cabeza con esperanza. Primera condición. Deben firmar una confesión completa de todos los delitos cometidos. Segunda condición. Deben devolver todo el dinero robado mediante un plan de pagos que será supervisado por el tribunal. Tercera condición. Tienen prohibido acercarse a María José Herrera o a cualquier miembro de su familia de por vida. Cuarta condición. Continué yo mismo. Deben realizar 500 horas de servicio comunitario cada uno, trabajando en organizaciones que ayuden a personas de escasos recursos. Quinta condición. Están prohibidos de participar en cualquier empresa o negocio que tenga que ver conmigo durante los próximos 10 años. Y la sexta condición. Mi voz se volvió más fría. Elena debe disculparse públicamente con María José por todos los años de maltrato racista. Elena se puso de pie como resorte. Jamás voy a pedirle perdón ¿A esa qué, Elena? Le pregunté. ¿A esa mujer negra? ¿A esa sirvienta? Dilo, demuestra una vez más quién eres realmente. Elena se quedó callada, pero su cara de odio lo decía todo. Perfecto, dije. Entonces prefieren ir a la cárcel, Rodrigo.
prepara las demandas penales para mañana lunes. No, papá, espera, gritó Carmen. Vamos a firmar lo que sea. No queremos ir a la cárcel. ¿En serio?, les pregunté. ¿Están dispuestos a cumplir todas las condiciones? Los 4 se miraron entre ellos. La desesperación era obvia. Sí, murmuró Roberto. Firmamos. Perfecto. Rodrigo, prepara los documentos de confesión. Mientras Rodrigo sacaba más papeles, yo me senté junto a María José. María José, le dije tomando sus manos. Sé que esto es mucho para procesar. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Ella tenía lágrimas en los ojos. Don Eduardo, yo no sé qué decir. Es demasiado. Yo no merezco tanto. Tú mereces esto y mucho más, le contesté. Durante 20 años, fuiste más familia para mí que mi propia familia. Es hora de que recibas lo que siempre debiste tener. Durante las siguientes 3 horas, firmaron todos los papeles. Roberto, Carmen y Miguel firmaron sus confesiones con lágrimas en los ojos. Elena firmó con una rabia que se le notaba en cada letra. Cuando llegó el momento de la disculpa pública, Elena se puso de pie frente a María José. María José, dijo con voz forzada, te pido perdón por haberte tratado mal todos estos años. Esa no es una disculpa real, interrumpí. Elena, dile exactamente por qué le pides perdón. Usa las palabras correctas. Elena cerró los ojos, humillada. Te pido perdón por haberte insultado por tu color de piel, por haberte tratado como si fueras menos que nosotros, por haber sido racista contigo durante 20 años. María José, con una clase que mi esposa nunca tuvo, le contestó. La acepto, señora Elena, y espero que algún día entienda que todas las personas merecemos respeto. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue suficiente esa disculpa? Denle like si creen que Elena se lo merecía. Y comenten qué habrían hecho ustedes en mi lugar. Los siguientes días fueron un caos. Roberto, Carmen y Miguel empacaron sus cosas y se fueron de la empresa. Elena empacó 50 años de vida y se mudó a un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Pero lo más difícil no fueron los cambios legales. Lo más difícil fue enfrentar las reacciones de la gente. Algunos de mis amigos empresarios me criticaron duramente. Eduardo, ¿cómo es posible que le hayas dado tu empresa a la sirvienta? Me dijo Patricio Ruiz, mi amigo de toda la vida. No le di mi empresa a la sirvienta, le contesté. Le di parte de mi empresa a una mujer honrada que se la merecía más que mi propia familia. Pero Eduardo piensa en lo que va a decir la gente. Una mujer negra de socia de Grupo Mendoza. ¿Qué van a pensar nuestros clientes? Los clientes que tengan problema con eso pueden irse a la competencia, le dije sin dudar. Yo prefiero hacer negocios con gente que respeta a las personas por lo que valen, no por su color de piel. Patricio se fue enojado y nunca más me volvió a hablar, pero no me importó. Me demostró que tampoco era el amigo que yo creía. Otros amigos me apoyaron completamente. Eduardo, hiciste lo correcto, me dijo Fernando Castillo, otro empresario. Yo conocí a María José de las fiestas en tu casa. Siempre me pareció una mujer excepcional. Si tus hijos te traicionaron así, merecían la lección. En los periódicos salió toda la historia. Millonario despoja a sus hijos y le da su fortuna a empleada doméstica. Decían los titulares. Algunos artículos me pintaban como un viejo loco, otros como un héroe de la justicia social. A mí no me importó lo que dijeran. Yo sabía que había hecho lo correcto. Lo que sí me dolió fueron las reacciones de mis nietos. Los hijos de Roberto y Carmen, que tenían entre 8 y 15 años. Paulina, la hija de 12 años de Carmen, me llamó llorando. Abuelo, me dijo entre sollozos, ¿por qué le hiciste eso a mi mamá? Ahora tenemos que cambiarnos de casa y de escuela. Se me partió el corazón. Esos niños no tenían la culpa de lo que habían hecho sus padres. Hijita, le dije, tu mamá hizo cosas muy malas. Robó dinero que era para ayudar a niños pobres, pero tú no tienes la culpa de nada. ¿Ya no me quieres, abuelo? Te amo con todo mi corazón, Paulina, y siempre te voy a amar, pero no puedo permitir que tu mamá siga haciendo cosas malas. Ese día tomé otra decisión. Establecí un fondo educativo para mis nietos. Aunque sus padres hubieran perdido todo, los niños tendrían garantizada su educación hasta la universidad. Pero con una condición, tendrían que ganar sus becas con buenas calificaciones y buen comportamiento.
No iba a regalarles nada como había hecho con sus padres. María José se adaptó a su nueva vida con una gracia increíble. Lo primero que hizo como socia fue reunirse con todos los empleados de las empresas. Quiero que sepan, les dijo en esa reunión, que vamos a implementar nuevas políticas de respeto e igualdad. Nadie va a ser discriminado por su origen, color de piel o posición económica. También creó un programa de capacitación para que los empleados de limpieza y mantenimiento pudieran estudiar carreras técnicas o universitarias, si así lo deseaban. Su hija Diana no solo regresó a la universidad, sino que se convirtió en la mejor estudiante de su generación. Cuando se graduó de médica, estableció una clínica gratuita en el barrio donde había crecido. Carlos, su hijo, pudo entrar a estudiar ingeniería. Ahora trabaja en una de nuestras empresas, pero se ganó el puesto por méritos propios, no por ser hijo de María José. Las panaderías de María José se convirtieron en todo un éxito. No solo porque el pan era delicioso, sino porque contrató a mujeres solteras de bajos recursos y les enseñó el oficio. Don Eduardo, me dijo un día, quiero que estas panaderías sean más que negocios. Quiero que sean oportunidades para mujeres que, como yo, han luchado solas. A los 6 meses, ya tenía 3 panaderías funcionando. A los 2 años, eran 8. Todas con el mismo modelo: contratar mujeres necesitadas y darles capacitación y oportunidades de crecimiento. Mientras tanto, mis hijos biológicos enfrentaban las consecuencias de sus actos. Roberto perdió todo. Su esposa lo dejó y se llevó a los niños a vivir con sus padres. Tuvo que vender su casa, sus carros, todo. Consiguió trabajo como gerente en una empresa pequeña, ganando una fracción de lo que ganaba conmigo. Un día me lo encontré en el supermercado. Se veía envejecido, demacrado. Se acercó a mí con humildad. Papá, me dijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero mis hijos me preguntan por ti todos los días. ¿Y qué les dices?, le pregunté. Les digo la verdad, que su papá hizo cosas muy malas y que el abuelo nos castigó por eso. ¿Has aprendido algo, Roberto? Se quedó callado un momento. Aprendí que el dinero fácil es caro, que la confianza se pierde en un segundo y toma toda la vida recuperarla, y que el respeto no se compra. ¿Y sobre María José? Que era una mejor persona que cualquiera de nosotros, que la tratamos como basura cuando merecía nuestro respeto. Por primera vez en meses, vi algo de sinceridad en sus ojos. Roberto, le dije, cuando realmente cambies, cuando demuestres con hechos que entendiste la lección, entonces podremos hablar de una segunda oportunidad. Carmen tuvo que divorciarse de su marido político cuando salió el escándalo de la fundación. Su carrera social se terminó. Nadie quería ser visto con la mujer que había robado dinero de niños pobres. Consiguió trabajo como secretaria en un despacho de abogados. Una ironía, considerando que antes se creía la reina de la sociedad. Miguel se fue a vivir a Guadalajara. Abrió un pequeño negocio de computadoras. Pero le va mal, porque nadie confía en él después del escándalo. Elena fue la que peor la pasó. A los 68 años, tuvo que aprender a vivir sola por primera vez en su vida. Cocinar, limpiar, hacer sus compras. Todo lo que María José había hecho por ella durante 20 años. Al principio traté de sentir lástima por ella. Había sido mi esposa durante 50 años. Pero cada vez que recordaba su crueldad con María José, se me quitaba la compasión. Un año después del divorcio, Elena me llamó. Eduardo, me dijo con voz quebrada. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y creo que me comporté muy mal con María José. Y contigo. Creo, está bien. Lo sé, me comporté horrible. Fue racismo puro lo que hice. Y lo siento. Elena, ¿me estás pidiendo perdón para que te regrese el dinero? ¿O porque realmente entendiste lo mal que actuaste? Se quedó callada mucho tiempo. No lo sé, admitió finalmente. Ya no sé qué es real y qué no en mi vida. Esa fue la última vez que hablé con Elena. ¿Ustedes creen que fui muy duro con ella? Comenten qué opinan. ¿Se merecía una segunda oportunidad o no? 2 años después de todo esto, María José y yo habíamos desarrollado una rutina muy bonita. Desayunábamos juntos todas las mañanas, repasando los pendientes del día. Ella se había vuelto una mujer de negocios excepcional, con ideas innovadoras
que a mí nunca se me habrían ocurrido. Don Eduardo, me dijo una mañana, tengo una propuesta. Dime. Quiero que abramos una escuela de oficios, para enseñarles a jóvenes de escasos recursos carpintería, plomería, electricidad, repostería, oficios bien pagados que les den una vida digna. Me encanta la idea. ¿Dónde la pondrías? En el terreno baldío que tenemos en la colonia San Miguel. Podríamos construir talleres, aulas, hasta dormitorios para estudiantes de fuera. ¿Cuánto necesitarías? Como 8 millones de pesos para todo. Hazlo, le dije sin dudar. Es una inversión perfecta. 6 meses después, inauguramos la Escuela de Oficios María José Herrera. En el primer año tuvimos 200 estudiantes. En el segundo, 400, jóvenes que antes no tenían oportunidades. Ahora tenían oficios bien pagados y un futuro digno. En la inauguración, María José dio un discurso que me hizo llorar. Hace 3 años, dijo frente a cientos de personas, yo era una empleada doméstica que pensaba que mi destino era servir a otros toda la vida. Don Eduardo me enseñó que todas las personas tenemos el mismo valor, las mismas oportunidades de crecer. Esta escuela, continuó, es para todos los jóvenes que, como yo, creen que no merecen más de lo que tienen. Aquí van a aprender que el trabajo digno no deshonra a nadie y que el esfuerzo honesto siempre da frutos. La gente aplaudió de pie, yo también, con lágrimas en los ojos. Esa noche, cenando solos en la casa que ahora compartíamos como socios y amigos, María José me dijo algo que nunca voy a olvidar. Don Eduardo, ¿puedo decirle algo? Claro. Usted me salvó la vida, pero no solo por el dinero o las oportunidades. Me salvó porque me devolvió la dignidad que yo creía que había perdido. María José. No, déjeme terminar. Durante 20 años pensé que mi lugar en el mundo era servir a otros, que por ser negra, por ser pobre, por ser mujer sola, no merecía respeto. Sus hijos me lo recordaban todos los días. Se le quebró la voz. Pero usted me enseñó que el respeto no depende del color de la piel o de cuánto dinero tengas. Depende de cómo vives, de cómo tratas a otros, de qué tan honesta eres. María José, le dije tomando sus manos, tú no tenías que aprender eso. Tú siempre lo tuviste. Los que tenían que aprenderlo eran los demás. ¿Sabe qué es lo más bonito de todo esto? ¿Qué? Que mi nieto va a crecer viendo a su abuela como empresaria exitosa, no como empleada doméstica. Va a crecer sabiendo que las personas valen por lo que son, no por su origen. Esa conversación me marcó profundamente. Me di cuenta de que mi lección no había sido solo para mis hijos, también había sido para María José, para demostrarle su propio valor. 3 años después de mi decisión, Roberto me pidió una cita. Se veía diferente, más humilde, más genuino. Había subido un poco de peso, tenía algunas canas nuevas, pero sobre todo, tenía algo en los ojos que no había visto en años: sinceridad. Papá, me dijo, vengo a pedirte perdón, pero no para que me regreses nada, solo porque necesito que sepas que entendí todo. Cuéntame. Estos 3 años han sido los más duros de mi vida. Perdí mi casa, mi matrimonio casi se acaba. Mis hijos me preguntaban por qué ya no vivíamos como antes. Hizo una pausa. Pero también han sido los más importantes. Tuve que trabajar como empleado normal, ganar un sueldo normal, vivir como vive la mayoría de la gente. Y aprendí a valorar las cosas, a no desperdiciar comida, a respetar a todos mis compañeros de trabajo, sin importar su puesto, a entender que el dinero se gana con esfuerzo, no se roba. ¿Y sobre María José? Fui a buscarla hace un mes. Le pedí perdón personalmente, y le pregunté si podía hacer algo para reparar el daño que le causé. Eso sí me sorprendió. ¿Qué te dijo? Me dijo que ya me había perdonado desde hace tiempo, pero que si realmente quería reparar algo, debería trabajar como voluntario en su escuela de oficios. ¿Y? Llevo un mes yendo todos los sábados. Enseño contabilidad básica a los estudiantes. María José dice que soy buen maestro. Por primera vez en 3 años, sentí algo de orgullo por mi hijo. Roberto, le dije, lo que hiciste está bien, pero necesito que entiendas algo. Una disculpa es solo el primer paso. El cambio real se demuestra con acciones constantes, durante años. Lo entiendo, papá. No vengo a pedirte que me regreses nada.
Solo quería que supieras que tu lección funcionó. Que entendí que el respeto se gana, no se hereda. ¿Y tus hermanos? Carmen está empezando a entender también. Miguel todavía está muy resentido. Dice que fuiste injusto. Cada quien aprende a su ritmo, le dije. 6 meses después, Carmen también vino a verme. Su historia era similar. Había aprendido a valorar el trabajo honesto, a respetar a las personas sin importar su posición social. Papá, me dijo. Empecé a trabajar como voluntaria en un albergue para mujeres maltratadas. María José me recomendó cuando le pedí perdón. ¿Cómo te sientes haciendo eso? Al principio me daba pena. Yo, que antes organizaba fiestas de caridad donde gastábamos en una noche lo que estas mujeres necesitan en un año. Pero después entendí que la caridad real no es organizar eventos sociales, es ensuciarse las manos ayudando de verdad. Carmen también estaba cambiando, lentamente, pero cambiando. Miguel nunca vino. Según sus hermanos, seguía culpándome a mí de todo lo que había pasado. Decía que había sido demasiado duro, que no merecían ese castigo. Algunos hijos aprenden, otros no. 4 años después de mi decisión, celebramos el 4º aniversario de la sociedad, entre María José y yo. Habíamos multiplicado por 3 el valor de las empresas. La escuela de oficios tenía ya 5 sedes en diferentes ciudades. Las panaderías eran una cadena de 15 locales que daba trabajo a más de 200 mujeres. Pero lo más importante no eran los números. Era ver cómo había cambiado la vida de tanta gente. Diana, la hija de María José, se había especializado en pediatría y ahora dirigía un hospital infantil gratuito que habíamos construido. Carlos trabajaba como ingeniero en nuestras empresas, pero se había ganado cada ascenso por mérito propio. Cientos de jóvenes habían salido de la escuela de oficios con trabajos dignos y bien pagados. Miles de mujeres habían recibido microcréditos para sus pequeños negocios. Esa noche, cenando en nuestra casa, porque ya era nuestra casa, de los dos, María José me dijo algo que me llegó al alma. Don Eduardo, ¿se acuerda de lo que me dijo la señora Elena aquel día? Lo de buscar trabajos apropiados para mi gente. Claro que me acuerdo. Pues mire lo que es apropiado para mi gente, dijo sonriendo. Dirigir empresas, crear empleos, educar jóvenes, construir hospitales, cambiar vidas. María José, le dije, tú no eres tu gente, tú eres mi gente, mi familia real. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Y usted es la mejor familia que he tenido en mi vida. Esa noche no pude dormir, pero no de preocupación, sino de felicidad. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel martes terrible, cuando descubrí las traiciones. Pensé en mi papá, que me enseñó que todas las personas merecen respeto. Finalmente había honrado sus enseñanzas. Pensé en mis hijos. Roberto y Carmen estaban aprendiendo. Lentamente pero aprendiendo. Miguel seguía perdido, pero tal vez algún día también entendería. Pensé en Elena, que había perdido todo por su racismo y su crueldad. A veces me daba lástima, pero después recordaba cómo trató a María José y se me quitaba la compasión. Pero sobre todo pensé en María José, en cómo había pasado de ser una empleada doméstica humillada a ser una empresaria respetada, en cómo había transformado su dolor en oportunidades para otros. Al día siguiente, mientras desayunábamos, le hice una propuesta. María José, tengo 79 años, estoy cansado. ¿Te gustaría ser la presidenta principal de todas las empresas? Se atragantó con el café. ¿Qué dice don Eduardo? Lo que escuchaste. Yo me retiro. Tú te haces cargo de todo. Has demostrado que eres mejor empresaria que yo. Pero don Eduardo, yo no estudié administración. No tengo un título universitario. María José, le dije sonriendo, tienes algo mejor que un título. Tienes honestidad, visión social y un corazón que siempre busca ayudar a otros. Eso no se enseña en ninguna universidad. ¿Estás seguro? Completamente. Y así fue como María José Herrera, la empleada doméstica que mis hijos querían correr por racismo, se convirtió en la presidenta del Grupo Mendoza. La noticia salió en todos los periódicos. Ex empleada doméstica. Dirige imperio empresarial, decían los titulares. Algunos empresarios racistas se molestaron. Cancelaron contratos. Se negaron a hacer negocios con nosotros. Perfecto, dijo María José, en una entrevista.
No queremos hacer negocios con gente que discrimina por color de piel. Preferimos trabajar con empresas que valoren a las personas por su carácter. Y tenía razón. Perdimos algunos clientes racistas, pero ganamos muchos más que admiraban nuestra filosofía de respeto e igualdad. 5 años después de todo esto, estoy sentado en mi estudio, escribiendo esta historia para ustedes. María José está en la oficina dirigiendo una junta con inversionistas internacionales. Su nieto está en el jardín jugando con sus amigos. Esta casa, que antes era fría como un museo, ahora está llena de vida, de risas, de amor real. A veces me visitan mis nietos. Paulina, la hija de Carmen, ahora tiene 17 años y quiere estudiar trabajo social. Abuelo, me dijo la semana pasada, quiero ser como María José cuando sea grande, ayudar a la gente que más lo necesita. ¿Por qué? Porque entendí lo que hiciste. No castigaste a nuestros papás por crueldad, los castigaste para enseñarles que todas las personas valen igual. Esa niña sí entendió la lección. Roberto viene a visitarme una vez al mes. Sigue trabajando como voluntario en la escuela de oficios. Su matrimonio se salvó y ahora vive modestamente pero en paz. Carmen también viene seguido. Ahora dirige una fundación para mujeres maltratadas. Dice que María José le enseñó lo que es la caridad real. Miguel nunca ha venido, pero hace poco supe que está en terapia psicológica, tratando de entender por qué siente tanto resentimiento. Tal vez algún día también aprenda. Elena murió el año pasado. Cáncer de páncreas. Al final, antes de morir, me mandó una carta. Eduardo, decía, me voy de este mundo sabiendo que me comporté horrible contigo y con María José. El racismo que mostré fue imperdonable. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Dale mis disculpas a María José. Ella era mejor persona que yo. La carta me hizo llorar. No de tristeza, sino de alivio. Elena había entendido al final. ¿Saben qué es lo más bonito de toda esta historia? Que no se trata solo de mí dándole una lección a mi familia. Se trata de cómo el respeto y la dignidad pueden transformar vidas enteras. María José no solo cambió su vida, cambió la vida de sus hijos, de cientos de empleados, de miles de estudiantes en la escuela de oficios, de todas las mujeres que recibieron microcréditos. Su ejemplo inspiró a mis nietos a ser mejores personas. Inspiró a Roberto y Carmen a cambiar realmente. Inspiró a decenas de empresarios a tratar mejor a sus empleados. Una sola decisión de hacer lo correcto creó ondas de cambio que siguen extendiéndose. Hace poco, María José me dijo algo que resume todo. Don Eduardo, ¿sabe cuál es la diferencia entre su familia de sangre y su familia real? ¿Cuál? Su familia de sangre lo quería por su dinero. Su familia real lo quiere a pesar de su dinero. Tiene razón. María José me quiere por quien soy, no por lo que tengo. Me respeta por mis valores, no por mi cuenta bancaria. Esa es la familia real, la que eliges, no la que te toca. Ahora, a los 80 años, puedo decir que mi vida tiene sentido, no por las empresas que construí o el dinero que gané, sino por las vidas que cambié y los valores que defendí. Mi legado no son las propiedades o las cuentas bancarias. Mi legado es María José dirigiendo empresas que ayudan a la gente. Es Diana salvando vidas de niños pobres. Es Carlos construyendo casas dignas para familias humildes. Son los cientos de jóvenes que salieron de la escuela de oficios con un futuro mejor. Si me muriera mañana, sabría que valió la pena haber vivido. La lección que le di a mi familia fue simple. El respeto no se hereda, se gana. La dignidad no se compra, se practica. Y el verdadero amor no depende de la sangre, sino de las acciones. María José me enseñó que la familia real es la que te apoya en las buenas y en las malas, la que te respeta sin importar tu edad o tus achaques, la que te quiere por quien eres, no por lo que tienes. A ustedes que me están escuchando, les digo, miren a su alrededor, cómo tratan a las personas que consideran inferiores, al mesero, a la señora de la limpieza, al guardia de seguridad. Ahí se revela su verdadero carácter. El dinero puede comprarte muchas cosas, pero no puede comprarte respeto genuino, amor verdadero, o una conciencia tranquila. Y recuerden, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Yo tenía 75 años cuando tomé la decisión que cambió todo.
La edad no es excusa para no defender la justicia. María José me dice que soy un ejemplo de que se puede cambiar el mundo una persona a la vez. Yo le digo que ella es el ejemplo de que la dignidad no se puede quebrar, sin importar cuánto la ataquen. Juntos demostramos que el amor, el respeto y la justicia pueden más que el racismo, la crueldad y la traición. Esa es mi historia, la historia de un viejo que descubrió que la familia no es solo sangre, es amor, respeto, lealtad y valores compartidos. Si llegaron hasta aquí, gracias por escuchar a este viejo. Denle like si la historia los conmovió. Compartan si creen que alguien más necesita escuchar este mensaje. Y díganme en los comentarios, ¿conocen casos parecidos? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Creen que fui muy duro o que hice lo correcto? Los leo siempre, y sus comentarios me dan mucha alegría. Que Dios los bendiga a todos, y recuerden, traten a todas las personas con respeto, sin importar su origen. Nunca saben cuándo esa persona podría convertirse en su familia real. Gracias por escucharme.